Víctor, pues estamos de regreso con estos compañeros que son increíblemente talentosos y yo creo que hay un tema que tenemos que hablar. Definitivamente, aún cuando en el discurso oficial haya esta idea al apoyo al arte y a la cultura, vemos que en el presupuesto y en los programas de Estado en generalidad no lo hay. Entonces, frente a esta, no sé cómo decirlo, imposibilidad, un poco de hipocresía, de discurso político, desde ustedes como artistas, desde sus disciplinas, ¿qué modelos de gestión que tendría que hacer el Estado o tendríamos que dejar que participaran los privados, modelos mixtos, la autogestión? ¿Qué tienen ustedes que decir? Bueno, pues yo creo que todos estamos de acuerdo aquí que el Estado no nos ha servido, ¿no? El Estado va a cooptar siempre a los artistas que les son cómodos, ¿no? Y yo no creo que aquí le seamos muy cómodos al Estado. Una chica trans, nunca. Con el Fonca, no creo. Con prepa trunca, jamás, ¿no? Entonces, no sé, el Estado siempre ha estado más bien para oprimir las voces de las mujeres sobre todo. Históricamente las artistas mujeres, trans, maricas, gordas, lenchas, se nos ha silenciado, se nos ha borrado de la historia y esto tiene que ver también mucho con el Estado y con los artistas que han institucionalizado y que han apoyado ellos mismos para borrar un poco también la historia de los marginados, de los que estamos en la periferia de la cultura. Pero en ese sentido, yo creo que no tendríamos tampoco que preocupar, o sea, eso va a estar ahí y esos artistas yo creo que van a estar ahí y si queremos apelar a ser ese tipo de artistas, pues hay un camino, ¿no? Está el camino del Fonca, está el camino de los apoyos, hay un camino ya trazado para ese tipo de artistas. También hay otro camino que ahorita que tiene mucho que ver con lo comercial, con lo que se vende, ¿no? También podemos decidir si queremos ser ese tipo de artistas, que queremos patrocinios, que queremos salir en comerciales, que yo no creo que sea el caso, ¿no? Pero si así fuera el caso, creo que en ese sentido podríamos ser subversivos algunas veces, con algunos patrocinios, con algunas marcas, creo que sí se puede ser subversivos, pero a mí me parece que lo mejor es como esto, es vernos entre nosotros, ¿no? Las caras y plantearnos entre nosotros nuestras inquietudes y demás, y a partir de eso creo que se pueden gestionar y pueden surgir movimientos muy interesantes. El Me Too no lo hizo el Estado y tuvo unas consecuencias padrísimas. ¿Cómo les fue, poetas, en el Me Too? Les fue re mal, ¿no? Les fue re mal a todo el mundo. Y ahí fuimos las mujeres las que hicimos eso, nosotras, solas. Sí se puede gestionar cosas entre nosotras. No sé si nos interesa que nos vea todo el país o todo el mundo o no sé, pero creo que sí podemos gestionar cosas entre nosotras, entre nosotros. Me parecen muy importantes los espacios separatistas entre artistas. Evidentemente hay quienes tenemos más privilegios que otros, otras visiones que otros, y me parece muy importante que por lo menos entre artistas mujeres estemos en espacios separatistas, que podamos hablar de nuestras propias preocupaciones. Eso generó el Me Too, que me parece algo maravilloso. Y bueno, en mi caso, pues las personas trans, ¿no? Siempre voy a defender el arte trans y a las personas trans y a la diversidad, que no hay, que nunca ha estado ahí y en la historia siempre se nos ha borrado. Y actualmente, bueno, ¿quién en México? Nadie, no sabemos, ¿no? Entonces, trabajar para mí con personas trans ha sido de las cosas más valiosas, encontrarme con mis pares de alguna manera y saberme escuchada y saberme entendida y comprendida. Para mí eso ha sido suficiente. Llegar a un morrito trans de 15 años que me escribe de la Virgen del Sexo, que se dio cuenta que era trans, o que, puta, eso es... Y ahí está, ¿no? O sea, al final de cuentas, bueno, ¿qué esperamos? ¿A qué le tiramos? ¿No? Yo al final de cuentas coincido absolutamente contigo. Nos interesa eso, el en corto, el espacio límite con el que contamos, ¿no? Bueno, lo demás vendrá o no vendrá, no importa. Lo importante es esa creatividad y esa fuerza que puede tener el arte con su carácter subversivo en estos momentos y con su carácter también de consuelo, ¿no? En un país en el que hace falta consuelo ante tanta apapacho. Apapacho es mejor palabra, ante tanta injusticia.
Sí, coincido totalmente con Luisa. Creo que cada quien tiene que ser muy claro con lo que quiere y eso lo vas descubriendo en el camino. Está perfecto. Yo lo veo mucho en mi medio, ¿no? La gente que quiere trabajar para Netflix está increíble, la gente que quiere trabajar para el teatro comercial, la gente que se quiere dedicar al teatro y a traer todo el romanticismo, todo el 1800 para acá, está perfecto. Hay gente que se sigue dedicando al verso en su entereza y en realidad es muy amplia la gama de posibilidades a la que uno puede apelar y es igual de amplio la gama de producción que se puede tener ante el mismo proyecto, ¿no? Claro que la institución siempre es todo un tema, ¿no? Sin embargo, creo que hay veces que es importante no estar peleado con la institución siempre va a estar ahí. El arte, va a haber un sector del arte que siempre va a estar institucionalizado porque así es y porque así funciona y es meramente capitalista para que esto funcione. Entonces, si uno quiere pertenecer a ese sector y se adapta a las condiciones de él, perfecto, ¿no? Que trabajen y que digan sus discursos y algo habrá de su poiesis ahí adentro, ¿no? Entonces, es totalmente respetable. Sin embargo, en lo personal me dedico mucho más al trabajo autogestivo, al teatro independiente y cuesta triplemente. El trabajo independiente pues es chistoso porque al final sí nos decía uno de nuestros maestros como pues sí, empiezas haciendo producciones mi mamá, ¿no? Que claro que pues quién es la primera persona en el caso de que seas afortunado, ¿no? Que vas y ves de qué manera jalas un varo para levantar una producción y finalmente creo que si le pones fe y que si le pones un chorro de chamba a tu proyecto, finalmente va a salir y va a llegar a las personas que tú quieres que llegue. Al final, la hechura del arte sí está en las manos de uno. Por supuesto que siempre va a costar el triple, siempre va a costar más, vas a tener que sacrificar muchas más cosas si vas a hacer teatro independiente, pero también es importante saber que aquí en este país hay esa opción, hay opción de hacer teatro independiente, hay países en los que no. Entonces, si nosotros tenemos esa opción y es la vía por la que tú quieres ir, tienes que ser consciente de que te va a costar el triple, pero de que va a suceder siempre y cuando tú chambes y tengas una compañía, no puedes ir solo, jamás vas a poder ir solo. Eso sí es súper importante y creo que todos, no nada más la gente que nos dedicamos al teatro, todos tendríamos que entenderlo, que en tanto colectivo esto va a funcionar mejor. Claro, y esos procesos autogestivos, perdón, Ekaterina. Víctor, yo creo que estas dos participaciones son el ejemplo claro de que este programa puede ser subversivo. Nos están diciendo, no necesitamos que el Estado nos diga cómo hacer y cómo producir. Nosotros tenemos la voluntad, la responsabilidad y las ganas de hacerlo por nosotros mismos y de cómo sí el arte puede crear uniones, integrar equipos y sobre todo cambiar espacios particulares. Por allá va Jesús. Pensaba sobre todo también como, pues que no es un estado débil, es un estado sumamente fuerte, ¿no? No estamos hablando, o sea, en tema de seguridad sí es un estado muy débil, pero en el tema discursivo es un estado que avasalla todos los espacios y justo proyectos como los que he escuchado suyos y que he tenido la oportunidad de ver, intentan salirse de esos espacios, pero tampoco es como que cualquiera pueda salir de su casa y decir, hoy voy a hacer esto. Son como coyunturas específicas en las cuales, no sé, porque creo que apelar a esta libertad absoluta también es caer en el juego de que todo se puede, todos podemos, cuando creo que, como decían antes, estamos en un lugar privilegiado desde el que estamos creando. Y creo que un poco nuestra tarea está eso, en extender ese lugar de privilegio desde el que estamos hablando y ver cómo lo hacer para que también estamos en un momento a nivel de Estado interesante en el cual se ve sumamente cuestionado esas dinámicas de poder al haber un cambio disque de izquierda, pero que se ve interpelado constantemente por esos otros actores que también se dicen de izquierda y no se ven representados con él. Entonces, nada, creo que una maestra me decía que lo mejor que podríamos tener son como desear tiempos interesantes y creo que estamos en un momento interesante para, no solo digo desde lo gubernamental, sino desde los actores que están surgiendo alrededor de la política pública y creo que debemos de pues, tomar el micrófono y empezar a trabajar, a hacer más grande este lugar de privilegio desde el que estamos hablando.
A tomar la palabra, y yo me gusta decir que no hay que tocar las puertas, sino hay que llegar y tirarlas a patadas. Ese es el espíritu, pues, creativo, que al final de cuentas significa lo que han logrado ustedes en sus diferentes ámbitos, en su diferente camino como creadores. Bueno, creo fielmente que la diversidad es la riqueza del humano y que hoy más que nunca tratar de homogeneizar a la sociedad nos hace daño, ¿no? Entonces hay que apostar a justamente visibilizar todas estas voces, todas estas situaciones emergentes, porque a final de cuentas ahí está nuestro valor, nuestra riqueza, ¿no? Y bueno, reflexiono también un poco sobre este programa que decías que es dentro de las universidades, pero hoy no estamos en una universidad, hoy estamos en una librería. Y me hizo pensar también en mi situación personal. Bueno, yo estuve también en el conservatorio, ahí conocí a Etsuali, pero no acabé la escuela. De ahí continué un proceso autodidacta, digamos. Agarraba de todo lo que podía para seguirme formando. Y justo cuando ya no estuve en la escuela, las bibliotecas fueron mi nueva escuela, digamos, ¿no? Yo pienso que desde la formación hay, digamos, ya diversidad y nuevos canales, o sea, hay una complejidad ya que se manifiesta en la educación, de nuevos modelos de la educación, y que ya desde ahí te está encaminando a crear desde otro punto de vista no institucional, digamos, ¿no? Yo desde esta postura pienso que si para tu proyecto tienes que utilizar algo estatal, particular, autogestivo, o sea, al menos desde mi perspectiva, no estoy como para elegir, ¿no? Agarro y aprovecho lo que se pueda y debe haber siempre un momento reflexivo muy fuerte, personal, para ir agarrando todas estas oportunidades y tú ir abriendo una brecha. A lo mejor es difícil porque no sabes hacia dónde caminar al principio, pero con el tiempo vas descubriendo, como decía Mariana, qué es lo que quieres, hacia dónde estás caminando y que seguramente estos nuevos canales pueden ser oportunidad para nuevas generaciones. Claro, abrir brecha, abrir brecha. Yo quiero agradecer mucho la presencia de ustedes, por supuesto. Estamos llegando al final del programa. También quiero agradecer mucho a la librería del Sótano aquí de Coyoacán. Estamos en el sótano del sótano, en este centro cultural. Es muy grato haber realizado aquí este programa. Yo quisiera hacer una brevita reflexión que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con la terquedad, que tiene que ver con esa, no sé si ustedes han visto, esas pequeñas matitas verdes que en la carretera permanecen con vida y surgen y emergen. De eso se trata. Yo comparto con ustedes y con el público que seguramente nos escucha esta reflexión. Está muy bien. Quizá algunos de nosotros podemos aprovechar estos canales, estas posibilidades que nos ofrece el Estado, pero al final de cuentas se trata de procesos autogestivos, de la construcción de la aventura personal, de la creación del arte y obviamente en un país como estos, esa es mi posición, no necesariamente la de ustedes, pero en donde también nuestro trabajo como artistas tiene que incidir en una transformación social de fondo. Caterina. Pues creo que también, Vic, ser conscientes de que nada es neutral, es decir, no necesitas ser poeta o actor para establecer que toda tu acción en el mundo tiene un acontecer frente a los demás, ¿no? Y que el arte no tiene la obligación de dar la solución, pero sí creo que es posibilidad de abrir otras formas de existencia que están ahí latentes y que merecen resurgir como esas matas que tú dices en la carretera. Sí, yo creo que por ahí viene el camino. Nos quedan algunos minutos y ahí sí. Yo quisiera que lo que nos queda pendiente, bueno, de entrada quiero decir que seguramente este programa para mucha gente será provocadora, pero ¿provocadora de qué? ¿O provocador de qué es esta emisión de Universo? Provocador de quien nos mira y quien nos escucha, de alguna manera comparta con nosotros este ánimo creativo y esta exigencia de construir una realidad social distinta
empezando por lo que puede ser una televisión pública que se atreve a este ejercicio de pedirles a ustedes ahora que digan lo que se les pegue la gana, colegas, a ver quién le entra. Pues yo creo que está muy padre hablar de que, o referir a que el Estado está muy bien estructurado, pero también recordar que la caga bien bonito, ¿no? Y tiene unas formas maravillosas de cagarla. Yo me acuerdo de un slam de poesía que se realizó en el Zócalo con recursos públicos y resulta que el primer lugar se lo llevó una chica llamada Mimi y era una playera para hombre, ¿no? Así gigantesca, ¿no? Gigantesca. Entonces, venga, o sea, hay que aplaudirle a veces también sus incongruencias. Entonces ahí tenemos mucho trabajo nosotros. Por ejemplo, como Libertad en Voz Alta, sí trabajamos con esta parte del penitenciario, ¿no? La secretaría y todo, pero no recibimos recursos. No recibimos recursos porque no era la idea. Entonces también va a depender un poco de lo que nosotros deseemos hacer con el arte y con nuestros discursos y con lo que estamos creando. Ninguno de nosotros del colectivo tiene dinero para poder costearse una vida viviendo de la cultura sin bajar recursos, ¿no? Y tampoco nos vemos ahorita en la necesidad porque ahí vamos chambeando en otras cosas para poder ser autogestivos en ese trabajo que estamos realizando. Entonces también va a depender mucho de ese objetivo. Finalmente también el Estado también tiene esa cultura hegemónica, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo también le hice un tiempo al graffiti. Entonces, ¿qué pasa con el graffiti? Que eres perseguido si tú no participas en estos eventos de recuperación de espacios, ¿no? En donde te dan tus latas y pintas muy bonito y te dicen el tema que tú vas a grafitear. Pero si no perteneces a eso, eres perseguido y eres mal visto y te tachan tu mural de que no es arte, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener mucho cuidado y también pensar en eso, en que el Estado sí está bien estructurado, pero tiene ya una antigüedad y un arcaísmo que, pues venga, tiene que seguir avanzando, ¿no? También romper con la idea de que el artista es alguien bohemio, que está solo borracho en la calle, que es un loco mental y que por eso tiene que ser pobre. Fuera esa idea, ¿no? Yo creo que todo artista merece totalmente tener una vida digna y eso también es comer, beber, vestir. Entonces también dejar de lado esa idea de que lo cultural es gratis porque como lo hacen por amor al arte, pues entonces, y como no produce, porque evidentemente desde el Estado hay toda una política de no vamos a invertir en la cultura porque no produce. Pero claro que produce, porque tenemos una sociedad totalmente desarticulada y que a partir de vernos las caras, como diría mi querida Luisa, podría esto cambiar. ¿Puedo decir una última cosilla rapidísimo para pasártelo? También varía, dependiendo del lugar en donde estés, la cultura y el arte que te va a llegar, ¿no? Oriunda de la delegación Tláhuac, les puedo asegurar que no era lo mismo que ir a la Roma y ver una obra de teatro porque los recursos son diferentes. Entonces, híjole, también hay cuidado con descuidar la periferia y nosotros mismos como artistas autogestivos. Y precisamente eso, y hacer un llamado de atención, creo yo, no solamente a la sociedad civil, también a los entes de gobierno, a la iniciativa privada, ¿no? Justamente el ejemplo son todos ustedes, ¿no? Son personas multidisciplinarias, preparadas en absolutamente cada una de sus ramas y en cada una de sus especialidades, pero como bien lo dice también Ekaterina, quitarnos ese velo de la cara, ¿no? Quitarnos esa venda y pensar que porque quizás son eventos independientes dejan de ser buenos. Hay que acercarnos, hay que hacer también esa invitación hacia la gente, acercarse a todo este tipo de teatro, a todo este tipo de iniciativas artísticas que bien vale la pena, por supuesto, el visitar, el ver, el reflexionar también junto con ustedes, el apoyarnos también, como bien lo han dicho, en todo este programa. Y más allá de eso, pues, dejarnos de hacernos pendejos también y voltear a vernos entre nosotros. Creo que lo más importante y creo que la clave que yo he escuchado de todos ustedes y el punto en común es no necesitamos de nadie para tener que hacerlo. El trabajo está ahí, la iniciativa está ahí, el talento está en todos ustedes. El talento está ahí, por se supuesto. puede hacer. Se puede hacer. Pues yo quiero agradecer mucho la presencia de ustedes. Se nos acaba el tiempo, Luisa. Pero vas a tener canción al final, mi querida Luisa, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero agradecer mucho la presencia de ustedes, su trabajo, su creatividad, su talento, su batalla diaria por construir proyectos, ¿no? Y bueno, también quiero agradecer mucho a Ekaterina Sicardo. Gracias, Ekaterina, por haber convocado a este grupo de artistas emergentes. Muchas gracias, Ekaterina, por haber conducido con nosotros este programa. Ekaterina, pues te toca a ti despedir el programa.
Pues solamente recordar justo eso, que el arte es posibilidad de otras formas de existencia y que todos somos artistas porque todos tenemos cuerpo, palabra, voz, mente y que hagamos arte, ¿no? Y nos veamos los unos a los otros. Y para eso mi queridísima Virgen del Sexo, Luisa Almaguer, nos va a deleitar con su canción básica de su EP Matar o no matar. Y pues nos vamos, Vic, muchas gracias. Pues ahí estamos. Muchas gracias, chicos. Bien, pues huracanados, ¿no? Muy bien.